a la globalización, que tienen que ver estos factores de políticas neoliberales, desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías de innovación, de comunicación, de investigación, estrategias empresariales, que en realidad algunas vuelven a repetirse con los aspectos relacionados con la globalización, y esos aspectos están enumerados del 1 al 10, que también fueron explicados. Y después se entra ya al análisis de los impulsores de la globalización, impulsores de mercado, impulsores de costo, ¿no? Impulsores gubernamentales y por último impulsores competitivos, ¿no? Aquellos que tienen en la lucha encarnizada, que tiene que ver con la lucha encarnizada de las empresas para tomar el mercado, para participar en el mercado, aunque en realidad ahí estos impulsores hacen, digamos, más fuerte a lo fuerte, a las empresas transnacionales, a los monopolios, etcétera, ¿no? Bueno, hoy entendemos también, bueno, no, hoy no, también hemos visto este concepto de exportación como un tema puramente comercial cuando es una venta o un traslado, y cuando es un tema aduanero, entendemos nosotros que hay un territorio aduanero que no es lo mismo que el territorio nacional. Entonces, por exportación se entiende que estas mercancías que están configuradas dentro de un universo arancelario, es decir, que están bajo una nomenclatura, están codificadas, que están permitidas, puedan salir del territorio aduanero, ¿ya? No necesariamente una exportación se considera cuando salen al exterior. Hemos dicho que aquí se conceptúa exportación, por ejemplo, a la zona franca, y las zonas francas están dentro del país, pero aduaneramente hablando es una exportación, ¿ya? Entonces, esta diferenciación la hacíamos igual para el concepto de importación, ¿no? Y ahí quedábamos, ¿se acuerdan, no? Jóvenes, ¿se acuerdan o no? Bueno, y Sí, también Luciano. cuando terminábamos yo le decía que tienen que leer después de pasar la clase, tienen que leer, pues, ¿no? Ya aprovechen que no van a esperar el micro y se quedan ahí 15, 20 minutos esperando el micro y otro 30, una hora o más para llegar a sus casas. Entonces aprovechen ese espacio, salen de clase y sigan leyendo, pues, ¿no? Sobre lo que está fácil. Bueno, vamos al concepto de distribución física internacional. Estos conceptos lo volvemos a repasar nosotros en la otra materia que viene, que es técnicas y herramientas de exportación, porque sobre esa es prácticamente lo que se desenvuelve la materia de técnicas y herramientas de exportación. Aquí vamos sentando los conceptos. Una DFI o distribución física internacional es justamente el trasladar una mercancía de origen a destino, por supuesto pasando por diferentes fronteras, ¿no? Una o más fronteras, y que se lo hace siempre pues buscando el menor costo posible y que llegue a tiempo, ¿no? O sea, llamado justo a tiempo. Y además que llegue bien, pues, ¿no? Que llegue conforme se la envió, digamos, no rota, no deteriorada, no con mermas. Entonces a eso se llama calidad, ¿no? Que llegue con calidad la mercancía. Estamos hablando entonces de la distribución física internacional. Acá tenemos algunos gráficos de lo que significa la DFI, ¿no? Y fíjense que ya aquí hay otro concepto, ¿no? Una serie de operaciones necesarias para hacer factible el traslado físico de un producto desde el local del exportador hasta el local del importador. Aquí lo tienen ustedes en el texto, digamos, donde está el cursor, ¿no? Bueno, esta distribución física internacional tiene costos directos o aspectos o operaciones directas y operaciones indirectas, ¿no? Entre las directas, que son, digamos, las más importantes, son
el embalaje, la paletización, la manipulación, el almacenaje, el transporte, el seguro de la carga, la documentación, el trámite aduanero, los trámites bancarios, los agentes de transporte o el transporte mismo, ¿no? Tanto local, nacional, internacional, y la propia administración que hace la empresa logística, digamos, ¿no? El seguimiento, esta propia administración tiene que ver con ustedes, pues, ¿no? Entonces, y los costos indirectos son pues administrativos o pueden ser financieros también, o sea, de la planta ya administrativa, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de cadena de distribución física internacional, estamos agregando una palabra que es, fíjese, cadena, ¿no? Es decir, si veíamos antes la distribución física internacional, ahora le agregamos solamente una palabra cadena para complementar ese término. Es decir, entendemos que una cadena está compuesta de eslabones, ¿no? Una cadena física, ¿no? O sea, una cadena de perro, una cadena de qué sé yo, para amarrar agrícola, en los transportes, en el camión, o una cadena de collar, de adorno que usan mujeres y hombres, digamos, ¿no? Está compuesta de eslabones, ¿no? Entonces es una similitud metodológica. En forma abstracta se entiende la cadena como los eslabones, las operaciones, las rutas que se contratan, digamos, ¿no? Que interactúan estas rutas, estas operaciones, ¿no? ¿Cuáles operaciones? Ya lo habíamos dicho aquí arriba: embalaje, paletización, manipulación, almacenaje, transporte, etcétera. Entonces, todas esas operaciones interactúan, se contratan, se diseñan, ¿no? Se define una determinada ruta de origen a destino, ¿no? Para que pueda seguir ¿cómo se llama? La carga, de acuerdo a su naturaleza, por supuesto. No es lo mismo una carga general, una carga líquida, una carga a granel, digamos, ¿no? No es lo mismo que la una que la otra. Entonces, de acuerdo al tipo de la carga, ¿no? De acuerdo también a los segmentos o a los intereses del exportador, ¿no? De acuerdo a los modos de transporte que existen y que pueden ser usados, digamos. No podemos nosotros contar, fíjense, desde nuestro territorio con un transporte marítimo, entonces no podíamos usarlo desde nuestra frontera, ¿no? Eso encarece nuestros costos. Nuestra mediterraneidad nos encarece, ¿no? Y peor todavía si nuestras vías internas están deterioradas, si están en descanso y no se usan, como es últimamente el caso de Arica-La Paz, ¿no? El ferrocarril que lo quieren lo quieren reactivar porque eso ya está, ¿no? Ya estaba dormido nada más. Y bueno, hay intereses de grupos que no quieren. Es una contradicción extraordinaria realmente, porque se oponen a que el país sea competitivo, ¿no? Que tenga posibilidades de exportación y de relacionamiento hacia afuera. Bueno, volviendo al término, esta elección de modos de transporte, de ruta, en forma secuencial, se define, se planifica, ¿no? Y repitiendo lo mismo que la distribución física internacional, repitiendo de que se minimizan los costos, que racionalizan los tiempos, que con la eficiencia y eficacia, ¿no? Ustedes saben ya que es diferente el término eficiente y el término eficaz es diferente. Le doy un ejemplo. El otro día jugó el Barcelona contra un equipo, no me acuerdo cuál, y el Barcelona dominó, fue eficiente todo el partido y resultó perdiendo 2-1. El otro equipo fue eficaz. No necesariamente fue eficiente, pero fue eficaz. Entonces, por eso es diferente la eficiencia que la eficacia, ¿no?
Entonces, la eficacia es lograr los objetivos. Esa es la eficacia. Aquí tenemos en fíjense en esta lámina, la cadena de distribución física internacional en dibujitos, ¿no? Un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir. Ok, son las 21:30. Vamos a bloquear. Nadie más se puede unir a la clase. Ok. Volvemos. Volvemos. Lo que estamos haciendo es cumplir con lo dispuesto del primer día de clase y dijimos que solamente 15 minutos de tolerancia hasta las 21:30, después se cierra la clase, lo hemos cerrado ya la clase, ¿ya? De esa manera, vamos a cultivar, vamos a promocionar a la puntualidad, al cumplimiento, a la responsabilidad. Y espero que en las próximas clases estén, por favor, los 39 que ahora están, 38, sacándome desde el primer minuto de la clase, ¿no? Que he empezado ahora con 9 estudiantes, he empezado la clase y sucesivamente van sumándose los demás. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes está ya aperturada la clase para que vayan ingresando, se sienten cómodamente y esperen al profesor. Bien, entonces vamos con los cuadritos que están enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6, hasta el 10. Y lo que hace es repetir lo que ya hemos dicho, es decir, primero, la producción no forma parte de la cadena, ¿no? Pero sí forma parte de la cadena el hecho de agregarle valor a ese producto, adecuándolo a mercancía, digamos, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos en la segunda unidad, es decir, que ya tenga su envase, su embalaje, su empaque, etcétera, ¿no? Que permita a este producto ser comercializado. Y luego tenemos aquí la carga de la mercancía, es decir, se ve un montacarga ahí, fíjense, ¿no? Cargando, y luego el tercero es un transporte interno. Hagan de cuenta que, digamos, de aquí del parque industrial a la terminal ferroviaria, digamos, vamos a hacer de cuenta que así es el transporte interno. Hay una inspección, un preembarque, a esto podemos entender nosotros los trámites, ¿no? Antes había inspección por unas empresas verificadoras, ahora la aduana hace todo este proceso en un trámite de exportación, pues, ¿no? Después, fíjense ustedes, el cargue al medio de transporte, aquí estamos hablando ya del transporte nacional, digamos, aquí podría ser desde la terminal ferroviaria hasta Puerto Aguirre, Quijarro, digamos, ¿no es cierto? Bueno, en Puerto Aguirre se recibe, aunque aquí el 9 hay un transporte interno en destino, están entendiendo que ya está en el otro lado, hay una inspección de recibo, hay un puerto de destino, hay un transporte internacional. Perdón, yo me salté aquí del 5 va al 6, que es transporte internacional. Nadie me dice nada, ¿no? El profesor se saltó del 5 al 10, tienen que decirme. Así nomás. Nadie se va a enojar aquí, el profesor también comete errores y equivocaciones. ¿Ya? Es de necio no reconocer. Ok. Entonces decía el carga al medio de transporte y luego acá hay un transporte internacional que podría ser el transporte internacional desde Puerto Aguirre, Quijarro hasta Rosario. En puerto de destino el 7 se descarga,
¿no? Se inspecciona, se transborda de Rosario si va a Buenos Aires, digamos, o adentro de la ciudad, y por último el recibo, ¿no? Aquí se salta varios aspectos que hacen a la cadena de distribución física, ¿no? Esto no es completo, ¿no? Es un ejemplo nada más que faltarían algunas cosas. Por ejemplo, falta seguro aquí. Vamos a volver atrás. Fíjense, el embalaje, bueno, allá dice empaque, paletización no existe ya, manipulación, bueno, podríamos considerar carga y descarga, almacenaje no hay en el otro lado, el transporte está en forma general acá, dije transporte local, nacional, internacional, el seguro no hay en el otro lado, la documentación, el trámite aduanero no hay, bueno, todas esas cosas no hay, entonces lo que entendemos es de que esto es una ilustración y lo que quiere simplemente es que se entienda, ¿no? A las personas que están aprendiendo que son los pasos principales o lo que el autor, quien hizo esto, consideró principales, o también pudo haber considerado una, una cadena específica, ¿no? Por ejemplo, yo estuve queriendo poner un ejemplo que no se ajustaba a esta imagen. Estaba poniendo el ejemplo de que se cargue en el Parque Industrial de Santa Cruz, se lleve hasta el ferrocarril, o sea, hasta la estación, se transborde o se descargue y se cargue al vagón, ¿no? Y que luego ese transporte nacional implicaba ferrocarril, Santa Cruz, Puerto Aguirre, se descargue en el puerto que estamos en origen, no se almacene ahí, se almacena esperando las barcazas, se transborde, se cargue a las barcazas y de ahí empieza ya el transporte internacional desde Puerto Aguirre hasta Rosario. Y es posible que ni llega a destino en Rosario, sino Rosario sea un tránsito, como es la mayoría de nuestras exportaciones. Llega a Rosario para después transbordarse a barco y vía marítima, a ultramar, se va el barco, qué sé yo, hasta Colombia, Venezuela, otro lugar. Entonces, esos ejemplos de una cadena de distribución física internacional, por ejemplo, no se ajusta a este dibujo que tenemos acá, ¿ya? Pero no significa, repito, que está en mal este dibujo, ¿ya? No sé si me hago entender. ¿Se entiende, sí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, listen. Ok. Sí, ¿qué dice Brian Herrera? Eso es, don Brian Herrera. ¿Todo bien? Bueno, no se extrañe, don Brian, y le estoy diciendo a Brian lo mismo que le digo a ustedes. Si yo... buenas noches, licenciado, sí. Si yo dejo de compartir y lo veo a usted que no está en clase, lo voy a retirar, ¿ya? Eso es un requisito, conectado a la imagen, atentos a la clase. Estamos aquí para pasar clase y lo vamos a hacer productivamente. ¿Ya? ¿Qué significa productivo? Que van a pasar clase y solamente clase, no van a hacer otra cosa. ¿Ya? De esa manera estarán sembrando para después cosechar, ¿no? Entonces no se engañen, no se engañen. Aquí no hay ese asunto de que puedo hacer otras cosas y escucharlo al profesor. No hay esa historia. Bien, vamos al término de logística. Este es un término bien amplio, ¿ya? Vean ustedes, logística internacional. Inclusive hay una materia que se llama logística para ustedes, los ingenieros comerciales, que es electiva, por supuesto, pero que debería ser interesante, no lo sé,
no sé qué contenido tiene, diré así, pero debería ser interesante porque tendría que ser la práctica en sí de las dos materias que son una, esta de comercialización internacional y la otra de técnicas y herramientas de exportación. Bueno, ¿qué entendemos por logística? En este cuadro hay unas flechitas. En medio, donde está el cursor, vemos nosotros a la empresa, a la industria, fíjense. El proceso productivo, ¿ya? Aquí es donde se procesa. ¿Qué se procesa? Se procesan las materias primas, los insumos que fueron almacenados y luego se comercializan, se distribuyen hacia el cliente. Entonces, este cuadrito hace a lo que constituye el tema, el término de logística internacional, ¿cierto? O sea, todo este proceso logístico del flujo de insumos, materias primas y otros bienes que llegan a la empresa, que son almacenados en tránsito con un control de inventario dentro de los almacenes, inclusive de la empresa o en la misma ciudad, ¿ya? Y que llegan para ser procesados en la industria. Cómo opera en la industria también es parte de la logística, ¿ya? Y se distribuyen hacia los clientes. Eso es la logística internacional. Vean acá este otro dibujito, ¿ya? Aquí en medio hay un distribuidor, ¿ya? Este dibujito es completo. Lo encuentran en internet ustedes fácilmente. Pero este distribuidor que está en el centro recibe del fabricante, fíjense ustedes, el fabricante, el proveedor hacia el distribuidor. Este concepto implica también el transporte, fíjense, del productor sale un transporte que va al proveedor y llega al distribuidor, o sencillamente del productor directamente al cliente, al distribuidor, ¿no? Entonces, del distribuidor llega al cliente o del distribuidor llega al transporte, al fabricante de otros y después llegan al consumidor, ¿ya? Del distribuidor va a un intermediario, transporte hacia los clientes o hacia los consumidores, ¿ya? Entonces, ¿y qué estamos hablando aquí? Ya me chipó usted, profesor, me van a decir ustedes, ¿no? Pero hay una serie, eso es, pues, lo que le decía anteriormente. No podemos ajustar ciertas operaciones como una camisa de fuerza a un ejemplo determinado. Y este es bien completo, ¿ya? Es bien completo. Hay casos que vienen de un proveedor, hay casos que vienen del productor. Y es más, hay casos que van a otro fabricante y le adiciona un valor que va al consumidor, ¿ya? Hay casos que van a un otro intermediario y después con medio de un transporte se va al cliente o después se va al consumidor. Entonces tenemos que analizar con cuidado esto, cuestionarnos pensando. Por ejemplo, le doy aquí un dato. ¿Acaso el cliente no es el mismo que el consumidor? No siempre. A ver, ¿quién me dice por qué no siempre el consumidor es igual que el cliente? Yo lo hice. Sí. El consumidor es la persona, el destino, el final del producto, donde la persona bien lo va a consumir, ya sea en servicio o en producto. Y en cambio el cliente puede ser un intermediario entre esos dos, que pueda comprar los productos o servicios
Pero entonces, por mayor. pero a ver, Bravo, voy a poner la lámina un momentito. Entonces tendríamos que agarrar este otro, digamos, este otro de distribuidor, ¿no? Que va al cliente, digamos, ¿no? Inclusive hay otros por acá que podían, pero a ver, ¿quién me pone un ejemplo? A ver, ¿quién me da un ejemplo de que no siempre el consumidor es igual que el cliente? Por ejemplo, le yo soy consumidora de soda, pero soy cliente de Coca-Cola. A ver, Eliane, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo puedo ser consumidora de soda, pero soy cliente de Coca-Cola. ¿Podría ser ese un ejemplo? Es que el cliente, desde mi punto de vista, es con el que se crea relación a largo plazo y se logra la fidelización con la marca y con los productos. Yo puedo ser consumidor de, no sé, una mendocina, pero no me gusta, pero en cambio pruebo, no sé, una Coca-Cola y sí me gusta y me quedo con ella. Cada que quiero una soda, quiero una Coca-Cola. De ese punto Licenciado, puede yo tengo otro ejemplo. el posicionamiento, ¿no? Pero a ver, escuchémoslo a León, creo que hablar. Sí, yo, por ejemplo, trabajo en una distribuidora y nuestros clientes no son los consumidores finales, son tiendas y ellos tienen ya sus clientes que sí son los consumidores finales. Correcto, correcto. Y le digo algo más, algo, a ver, que se me ha ocurrido. En temas de marketing, ustedes los ingenieros comerciales tienen esa misión, ¿no? Para distribuir, para aperturar mercados, para consolidar las ventas, etcétera. Tenemos que distinguir justamente eso, ¿no? Por el ejemplo que les voy a dar, ¿cómo se llama? El pañal. El pañal lo usa el bebé, pero el bebé no es el que decide ni lo paga, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podríamos nosotros, nos equivocaríamos nosotros si hacemos toda una estrategia de venta y de comercialización para ganarlo al bebé. El bebé no tiene razón, no usa su raciocinio todavía. El que define quién es, el que define es la mamá o el papá. La mamá más que el papá, inclusive. Habría que distinguir la mamá con el papá, porque si la estrategia va y lo personificamos al papá, que es el que paga, es probable que sí, efectivamente el gasto lo realiza el papá, pero la mamá es la que toma la decisión. Entonces, estas cosas hay que entenderla bien para definir esa. Bueno, pero esos temas, digamos, están en forma complementaria a lo que significa la logística y distribución, ¿no es cierto? El concepto, entonces, veamos aquí, dice, un concepto restringido de logística se refiere al conjunto de actividades y técnicas de una empresa destinada a optimizar o racionalizar los costos y mejorar la eficiencia del flujo físico, ¿no? Vean ustedes, el flujo físico de los materiales, ¿ah? Comprende el suministro de materias primas, la producción, el almacenamiento, el transporte y reparto de los productos a los clientes. Bueno, es amplio, ¿no? Es bien amplio el término logística internacional. Bueno, es que la logística es un concepto bélico, pues es un concepto de guerra. ¿Ah? Sus antecedentes vienen de ahí. ¿En qué consistía la logística en la guerra? El aprovisionamiento a las tropas de insumos, de municiones, de uniformes, de alimentos. ¿Ya? Dicen, logística está relacionada con estrategia. Es que es parte, ¿no? Porque complementando, digamos,
lo que estaba diciendo y su consulta, pues también existían las estrategias de cómo deberían avanzar las tropas, ¿no? Por dónde tenían que ir, cuándo deberían atacar, quiénes tendrían que atacar primero, ¿no? O si se tenían que separar o guardarse por medio de avión, etcétera. Por eso le digo, este concepto de logística viene del concepto de guerra, ¿ya? Pero ya algunas décadas atrás lo han trasladado al tema de la operación comercial, ¿no? Entonces, la logística implica, pues, de que justamente las empresas tienen que organizar todo esas operaciones, ese conjunto de actividades, ese conjunto de técnicas, ¿no? Para que puedan ahorrar, ¿no? Ahorrar eligiendo la mejor opción de cómo abastecerse de las materias primas, de cómo abastecerse lo más rápido posible, o de cómo mantener los flujos o el inventario de manera que no se perjudique la empresa, de cómo organizarse internamente en la empresa, en el proceso productivo, y finalmente el producto que va a salir, de cómo comercializarlo, qué temas tenemos que tocar ahí de la distribución, los canales de distribución, los minoristas, los mayoristas, ¿no es cierto? La dinámica misma del marketing, promociones, etcétera. Por eso el término logística es bien amplio, jóvenes. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Sí, Lisa, se entiende. Aquí tenemos una gestión de la distribución física internacional, que es, ¿por qué la vuelvo a colocar? Porque aparentemente son conceptos muy parecidos, pero lo que pasa es que la distribución física internacional está dentro de la logística, o sea, la logística es un término más amplio que la distribución física internacional. Por eso es que todo lo que está aquí arriba, en el análisis de la cadena de distribución física internacional, ¿no? Como una problemática del exportador, se plantea, fíjense, lo que ya hemos visto nosotros en distribución física internacional, ¿no? La definición del modo de transporte, dónde van a realizar el ámbito geográfico, país, exportador, importador, y de ahí nacen estos costos, ¿no? Que ya hemos visto, los directos de embalaje, el marcado, la unitarización, fletes, trámites, manipuleos, carguíos, descarguíos, etcétera, y los indirectos que ya dijimos que eran los administrativos y el tratamiento al capital, porque hay intereses de por medio, ¿no es cierto? Ustedes saben que todo tiene su costo, ¿no? Y existe un costo financiero que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque el costo financiero de colocar una mercancía en 3 meses no es el mismo costo que colocarlo en un mes. Bien, pero esto ya lo hemos visto, en más o en menos ya lo hemos visto, esta parte de arriba. ¿Por qué la coloco aquí este cuadrito? Porque como resultado hay una logística integrada, fíjense acá. Ahí, aquí lo que estoy señalando con el cursor. Una logística integrada. ¿Cuál es esa logística? Pues este tema de transporte internacional, ¿ya? Y este tema de las características de la cadena total. Y cómo optimizamos esa logística integrada de la DFI. Entonces, creyendo, digamos, que esto va a ilustrar más, no que los vaya a confundir. ¿Listo? A ver, analícenlo. Si hay alguna consulta, me avisan. ¿Hay alguna consulta? Caupi Fernández.
¿Qué dice Caupi? No dice nada, Caupi, ¿no? Me ha dado su imagen. ¿Qué ven ustedes ahí donde Caupi? ¿Un techo? De hecho, Un techo, ¿no? ¿Dónde se iría don Caupi, no? Bueno, después va a aparecer don Caupi Fernández diciendo, caramba, no le entendí, pues, profesor. Ya se salió alguien. Ok, volvamos. Tenemos que avanzar. Otro día me molesto. Vamos al transporte internacional. Esta cosa, creo que este término no es de mucha explicación, pues, ¿no? Entendemos nosotros que el transportar implica un servicio de trasladar una mercancía por un flete, ¿no? Para entregar esa mercancía en las mismas condiciones. ¿Ya? Obviamente ese transporte tiene que ser de un país de origen a otro, pasando muchas fronteras, pero específicamente aquí está la labor del transportista nada más. O sea, el de transportar nada más. No tiene nada que ver con trámites, con seguros, no, ese transporta nada más. ¿Cierto? Entonces, ese es el transporte. Ahora aquí dice cuál es el éxito de transportar, ¿no? Dependerá de qué, de la protección de la mercancía, ¿no? De cómo va embalada, eso es importante, ya para soportar los diferentes riesgos, porque existen riesgos cuando la carga se mueve, ¿no? Riesgo de mojarse, de deteriorarse, de caerse, de que se la roben, de que le llueve, de que haya un bloqueo y se pierda este tipo de carga, se pudra, de todo hay riesgo, ¿no? Entonces la protección física de la mercancía y obviamente tiene que ver con la utilización correcta del medio de transporte, el camión, del vagón, de la barcaza, digamos, ¿no? Y para finalmente cumplir con los compromisos de ambas partes, ¿no? ¿Cuántos tipos de transporte hay? Pues el terrestre, que es el carretero por ferrocarril, hay el acuático, el por agua, que es el fluvial, lacustre, marítimo, y el aéreo, finalmente, que es el transporte aéreo nomás, ¿no? No lo ponemos aquí el transporte a través de ducto porque es transporte también, pero no lo ponemos porque no es de uso comercial, por eso no lo ponemos. Entonces acá lo que hacemos sencillamente es entender que este modo de transporte puede ser rodoviario, por ducto, acuático, aéreo y por ferrocarril. ¿Ya? Ok, ahí terminamos la unidad, jóvenes. ¿Qué significa esto? Pues significa, jóvenes, que yo agarro la pelota, ya la dominé, la estuve floreando por ahí y se las paso a ustedes. ¿Ya? Ahora la pelota la tienen ustedes y tienen que saber qué van a hacer. Entonces, el día lunes presentan sus diapositivas de esta primera unidad, ¿ya? Todos los grupos, entendiendo que unos 5 minutos, 7, 8 minutos máximo tienen para defender. Entonces ustedes tendrán que hacer sus creativas diapositivas si quieren, ¿no? Pero también pueden hacer mapas conceptuales, también pueden manejar diagramas, cuadros, ¿no? Cuadros sinópticos, pueden manejarlo eso de acuerdo al grupo, ¿ya? A su iniciativa. Entonces, el día lunes, jóvenes presentan, vamos a ir con más calma a esta primera exposición, pero ya saben ustedes que inmediatamente yo termine de explicar, ustedes tendrían que trabajar y exponer rápidamente, pero esta vez le vamos a dar un tratamiento muy, muy tranquilo, muy cómodo. Entonces, el viernes ustedes presentan
por el grupo de WhatsApp todos sus informes de los grupos. Empezamos a las 9:15, bueno, de 9:30 a 10. En ese horario voy a recibir los trabajos, de 9:30 a 10. Si ustedes lo envían antes, no lo tomo en cuenta. Peor si lo envían después, ¿ya? Y no me envíen por mi vía privada, me envíen al grupo, ¿ya? Todo es por el grupo de WhatsApp. ¿Por qué lo hago en ese horario? Porque ya se han quejado algunos en semestres anteriores de que algunos d'Artañanes se roban el trabajo ajeno, ¿ya? Entonces, por eso es que lo hacemos en ese horario. En media hora tienen que mandar ustedes. Podrán tener problemas de 5 minutos, de 10 minutos, pero no de media hora. Todos deben enviar en ese horario. ¿Ok? Jóvenes, ¿está comprendido? Si está comprendido, mándenme una señal. Listen, yo tengo una consultita. Solamente hacer algún proyectarse para exponerlo y es hacer algún informe para... No, nada de informe. Solamente lo que necesitan ustedes para defender. Ya, listen, gracias. Listen, el viernes a las 9:30 AM o No, yo estoy mal, pues si ahora es lunes, ¿no? No, jóvenes. No, estamos mal. A ver, rebobinando. Anulamos todo. Miércoles, ahora es lunes. Miércoles presentan de 9:30 a 10 y el viernes defienden. Ahora sí. miércoles en la noche. Sí. En horario de clase. De esa manera nadie me va a decir, profesor, estaba en horario de trabajo, ni que haciendo otra materia. No, es mi horario ese. Listen, le vamos a enviar lo que vamos a presentar. Si es un cuadro, un mapa conceptual, enviamos solo eso. Así es. Acabo de decir lo que ustedes han hecho para defender. Si son diapositivas, mapas conceptuales, sinópticos, cuadros, imágenes, no sé, pero más o menos, no 5 minutos de promedio. Pueden ser 6 o 7, pero esto es rápido. Ya tienen que dominar ustedes el tema. Dicen, entonces las exposiciones van a ser el día viernes. Sí. Porque dijo lunes primero. Por eso ya reiteré, ya pues mamita, dije yo estoy mal, dije. Ya listo. ¿Hay otro que está pensando que es el lunes? No, la presentación es el miércoles. Bien, escríbanlo en el WhatsApp, presentación el día miércoles, defensa el día viernes. Presentación de 9:30 a 10 de la noche. Fuera de ese horario, no acepto. ¿Listo? Eso es todo por hoy. ¿Hay alguna consulta? Chao, jóvenes. El miércoles ya no nos vemos, solo presentan. El viernes la defensa. Adiós. Hasta luego.